Bueno, señor Cristian, usted sabe que Diga. estamos reivindicando el 1 de mayo, Absolutamente. Día de los Trabajadores, una fecha que se genera en los Estados Unidos en aquel momento por trabajadores estadounidenses que reclamaban las 8 horas. Fíjate que ahora están todavía en tela, ahora estamos discutiendo las 8 horas. Bueno, en aquel momento las jornadas laborales eran de 10, 12 horas y se buscaba eso, poder reducirlas a 8 horas. Pero el que conoce mejor la historia, como tenía que ser, y más tenemos la oportunidad de tenerlo los viernes, Es Leo nuestro buen Borges. amigo Leo Borges. Sí, por supuesto. Bien cabe recordar el espíritu y el origen de esta fecha y saludar la lucha del movimiento de los trabajadores. Aquí, a partir de las reformas de José Valle y Ordóñez, también se cuenta con la jornada laboral de 8 horas, que para los años 20 muchos decían, ¿cómo? ¿Tan poco? Tampoco. También entre esas reformas de José Valle y Ordóñez se prohibía el trabajo a menores de 13 años. Totalmente. Y ahora ha saltado alguno Y que las dijera. Y las condiciones y condiciones. demás. Bueno, ni que hablar. Vamos a recordarlo con Leo Borges para, conocer de la mano de un experto el origen de esta fecha. Leo, ¿qué pasó un 1 de mayo de 1886? Bueno, tenemos de alguna manera que recordar uno de los momentos más complejos y álgidos de lo que es la historia obrera, ¿no? De alguna forma, aquel 1 de mayo de 1886 se inició una huelga general en Chicago. Unos 200.000 trabajadores de alguna manera pusieron un ultimátum a sus patrones de que si no se legislaba las 8 horas iban a la huelga, ¿no? Todo esto tenemos que encuadrarlo dentro de lo que es Estados Unidos en la segunda revolución industrial. Chicago era la ciudad más poblada de Estados Unidos, una ciudad industrial básicamente, y que de alguna manera por allá por 1884, los trabajadores se pusieron de acuerdo en darle un ultimátum. Ellos dijeron que si el 1 de mayo de 1886 no se legislaba a las 8 horas, iniciaban la huelga. Dieron un tiempo prudencial, ¿verdad? Pero, de alguna forma, si uno se pone a leer la prensa de la época, muchos periodistas, obviamente conservadores del Partido Republicano, pensaban de que las 8 horas era como muy poco para trabajar, ¿no? Es muy divertido o patético leer los editoriales de la época en la cual los periodistas planteaban de que trabajar 12 o 13 horas era normal, ¿verdad? De alguna manera la legislación decía que no podías trabajar más de 18 horas. Vamos a pensarlo hoy en día, 18 horas de trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, el 1 de mayo se inicia una huelga general, básicamente 200.000 trabajadores. Otros 200.000 trabajadores, plantean algunos autores, que lograron solamente con la amenaza las 8 horas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, de ese 1 de mayo, se generan una serie de disturbios, obviamente, porque la policía reprime, ¿no? Había una sola fábrica que estaba trabajando, que era la fábrica McCormick, una fábrica de maquinaria agrícola, en la cual obviamente trabajaba con lo que nosotros conocemos como carneros, o que en los libros aparece como rompehuelgas o esquiroles, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, de alguna forma se generó el 2 de mayo una manifestación enfrente a McCormick, pero ¿qué pasó? Sonó la chicharra y salieron los rompehuelga, y ahí se armó una batahola, según cuentan las fuentes, una gran pelea entre los esquiroles y los trabajadores sindicalizados, y bueno, finalizó con 6 muertos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de alguna manera, los sindicatos, y más que nada la prensa, se enfervorizó. Recordemos que los sindicatos en aquel momento básicamente tenían como una gran base anarquista y otros socialistas, pero más que nada el anarquismo, el anarcosindicalismo era lo que marcaba la impronta de los sindicatos. Por lo tanto, por ahí aparece un panfleto de Albert Fischer, que finalmente va a terminar muerto, colgado por ese panfleto y por las manifestaciones posteriores, y por un juicio sumario que vamos a contar ahora, pero en realidad Albert Fischer larga un panfleto muy belicoso en el cual llama a las armas a los trabajadores, lisa y llanamente a las armas, por aquellos 6 muertos, ¿verdad? Por lo tanto, se generó en los días posteriores una gran, se denominó revuelta, fue una manifestación, ¿verdad?, de trabajadores, unos 20, 30.000 trabajadores en una plaza llamada High Market, que de alguna manera comenzaron a exigir por sus derechos. Y ahí llegó la policía y obviamente se armó lío y estalló una bomba. Después del estallido de la bomba quedaron muertos un número que no se sabe de trabajadores, pero sí unos cuantos policías. Por lo tanto, de alguna manera, la prensa y obviamente los policías pedían venganza. Por lo tanto, tomaron a 8, solo 8 dirigentes anarquistas para hacerles un juicio. De esos 8 anarquistas, 3 fueron condenados a prisión y 5 fueron asesinados. En realidad 5 no, porque uno de los que estaba condenado a muerte se suicidó. Un joven de tan solo 22 años, que era de la industria de la imprenta, se suicidó en su celda para no ser ajusticiado por la horca, que era la forma que tenían en aquella época de
llevar adelante las ejecuciones. Entonces, ese juicio fue un juicio sumario. Uno lee los autores y todos los autores te dicen, ese juicio fue una fantochada, una chantada, como decimos nosotros hoy en día, que hasta pasó una cosa muy loca, y es Albert Parsons, un líder anarquista, no estaba ese día en la manifestación. Pero como buen líder, ¿tá?, se presentó a la justicia diciendo, bueno, yo soy líder de los anarquistas y me presento al juicio. Y bueno, y en el juicio fue condenado a muerte un hombre que no estaba en ese lugar, ¿verdad? Básicamente, de los 3 que fueron a prisión, 2 fueron condenados, fíjate vos, a cadena perpetua. Cadena perpetua. Y otro, el más joven, fue condenado a trabajos forzados durante 15 años. Para la gente que está mirando, trabajos forzados es lo de las películas. Claro. Lo de andar con una bola, con una cadena y picar piedra literalmente, ¿verdad? Y por otra parte, bueno, 5 fueron asesinados, en realidad 4, en la horca. Y bueno, a partir de ahí hay un antes y un después. Primero que nada, ¿por qué? Porque la ley de 8 horas se fue imponiendo. Se fue imponiendo gracias a la sangre de estos mártires. Por eso se les llama mártires de alguna manera. ¿Cómo repercutió en Latinoamérica? Muy bien. Latinoamérica básicamente conmemora el 1 de mayo. Yo no dije en realidad que el país base de todo esto, que es Estados Unidos, ni tampoco Canadá, festejan ni conmemoran el 1 de mayo. Ellos tienen su propio día, de Labor Day, que es el primer domingo de septiembre, creo, en el cual de alguna manera festejan el trabajo, Día del Trabajo, no del trabajador. ¿Tá? Pero por otro lado, Latinoamérica, fíjate vos que en Uruguay ya en 1895 los trabajadores se reunían. No es que tuvieran un día libre, pero se reunían para recordar a los mártires de Chicago. En 1895, Uruguay tiene una historia sindical de mediados del siglo XIX para adelante bastante interesante, ¿verdad? Desde 1865 en adelante, que culmina con la Central de Trabajadores en los años 60, lo cual no es poca cosa para los países, tener una central de trabajadores, no 2, ni 3, ni 4 como tienen la mayoría de los países. Es interesante eso, ¿no? Pero justamente en Latinoamérica se conmemora, es un día muy importante, justamente en Uruguay particularmente, después de la Segunda Internacional. Fue a partir de 1889, de la Segunda Internacional, que fue en París, si mal no recuerdo, en la cual se planteó la idea de conmemorar ese día. Y poco a poco los países fueron legislando ese día. ¿Tá? Y al legislar ese día, los gobiernos estaban de alguna manera recordando a esos mártires de Chicago. Por eso a mí me gusta mucho conversar de estas cosas todo el tiempo, pero los 1 de mayo particularmente, porque muchas veces la gente en la calle se siente, a veces se siente mal, porque dice paran todo el tiempo, por ejemplo las centrales de trabajadores o los sindicatos, y yo creo, ojo, la lucha de los trabajadores es una lucha por cosas que de alguna manera todos podemos disfrutar, porque no tenés por qué ser afiliado a un sindicato para de alguna manera disfrutar de lo que logra la central sindical, y por eso de alguna manera en los últimos años Uruguay ha tenido un crecimiento en la matrícula de alguna manera de los sindicatos, ¿tá? Y tiene que ver con eso, con esa lucha que tiene resultados, ¿tá? Entonces recordemos que la ley de 8 horas seguramente en Estados Unidos no se hubiera implantado, o por lo menos hubiera tardado muchísimo tiempo más en implantarse si no fuera por la sangre de estos mártires de Chicago. Bueno, qué grande, ¿eh? La verdad, qué grande. Qué claridad. Sabe Como de siempre. todo, habla de todo. Hace memoria, más allá de la ¿Cómo historia lo uruguaya. dice? Porque son temas que Un quizás cuentito, a veces... te hace el cuentito. Te hace Claro. el cuentito y te lo vende. Totalmente. Estamos en clase, estamos en clase. Pero te acuerdas cuando habló de Cuba, habló de genocidio armenio. Habló Sí, bueno, y en historia Y la historia uruguaya, uruguaya, toda, Río de la Plata, toda, Latinoamérica, toda. Y impresionante. docente, ¿no? Yo Bueno, creo que muy también bien. esa formación como profesor. Por eso, claro, hoy también le dimos un merecido descanso, Sí, el 1 de claro. mayo.